Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Acuario Corazón. Estoy haciendo cambios, ¿vale? Y también he aprovechado porque acabo de hacer un video en la cual estoy anclando lo que es en el canal de un nuevo formato que vamos a presentar los fines de semana, que es Cuéntame. Es una forma de poder llegar a los demás, poder llegar a las personas que están pasando por un momento muy terrible en cualquier aspecto de su vida y la cual de repente pues necesitan que su voz se escuche. Yo te recomiendo que mires el video que voy a anclar, cariño, y si tú quieres también puedes participar también. Ahí doy las pautas, lo que vosotros tienen que seguir, si a lo mejor de repente quieren contarme lo que es su historia, mi querido Acuario, ¿vale? Muy bien. Recuerda, mi querido Acuario, que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, ¿vale, corazón? Voy a sacar lo que es una carta guía con el tarot vidente de luz. Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, tenemos lo que es la carta del Caballero de Espadas, Acuario. Siento, corazón, que posiblemente estás lidiando con personas que tiran la piedra y esconden la mano. ¿Cómo así, Richard? Hay personas que a lo mejor, yo que sé, llegado un tiempo te dicen que quieren tener una relación contigo, te cuentan lo que es una historia, están de repente en comunicación muy fluida, pero luego de la noche a la mañana, pues simplemente cambia su actitud, cambia su carácter, o de repente desaparecen y no dicen nada, mi querido Acuario. Hay personas que también te traen lo que es información y cuando tú necesitas de ellos quizás para que te puedan ayudar, para poder resolver lo que es un problema, pues simplemente te dicen, no quiero que me comprometas. Por eso que te decía, hay personas que tiran la piedra y esconden la mano, mi querido Acuario. Para muchos de vosotros esta situación, Acuario, te pone muy nervioso, nerviosa, porque no sabes si a lo mejor tú has cometido lo que es un error o simplemente ellos tienen este tipo de carácter. Pero hay personas que llegan, se ponen en contacto o tú de repente conoces a muchas personas y luego pues simplemente desaparecen, mi querido Acuario, de tu vida. O cuando tú más necesitas de ellos o de ellas, pues simplemente te dan la espalda, ¿vale? Te enseño la cartita. Vamos a ver, mi querido Acuario, ¿por qué me sale la carta del Caballero de Espadas? Porque hay una persona que es muy suya, porque hay una persona que a lo mejor simplemente no te está valorando como persona. Porque siento que llega, desaparece, se pone en contacto, te pide ayuda, luego desaparece, o te trae información, te mete lo que es en un problema, en un compromiso, y luego te deja lo que es en el aire, mi querido Acuario. Que Dios, te voy a entregar primero signos, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver. Signos. Me sale lo que es un Libra, me sale Géminis, me sale Cáncer, cierras con un Tauro o Virgo, mi querido Acuario. Vamos a ver por qué me sale la carta del Caballero de Espadas, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, Acuario. ¿Por qué me sale la carta del Caballero de Espadas? Porque es una persona muy mental, porque es una persona muy fría. La carta de la fuerza, cariño. Siento que ellos en estos momentos no saben ni lo que quieren, mi querido Acuario. Porque esta carta, si te das cuenta, aparte que es una carta que representa a personas muy jóvenes, son personas que todavía no encuentran claridad. No saben lo que quieren. Son personas que están un poco confundidos, confundidas, o simplemente son inmaduros. No sé por qué siento que hay alguien que no te dice las cosas como son. Hay una persona que posiblemente solo te entrega lo que le conviene o lo que quiere de repente que tú escuches, pero no están siendo sinceros al 100%, Acuario. Le falta claridad. Puede ser por su juventud, puede ser porque a lo mejor le falta experiencia o porque simplemente su energía sí. Vamos a continuar. La carta también del 8 de oros.
Para muchos de ellos, mi querido Acuario, es como que son personas que son muy suyos. Son muy suyos. Es como que no les gusta contar sus problemas de su vida pasada, de su familia, de su entorno. Son personas que se cierran en su mundo. Son personas que a lo mejor creen que no lo van a entender. Creen de repente que no están lo que es a su altura. Son personas que quieren hacer siempre todo ellos mismos, cariño. Este tipo de personas, mi querido Acuario, son personas que a lo mejor en su pasado, de repente lo que es con su familia, no han tenido la atención suficiente de los padres, vienen de repente de familias separadas, desestructuradas, o de repente nunca conocieron lo que es a la familia, porque son muy independientes, son muy suyos, Acuario. Y en base a esto, Acuario, puede ser que ahí exista lo que es una inseguridad. Son un poco inseguros. Y a ti te molesta, ¿por qué? Porque viene, va, te habla de sus sentimientos, te dice que va a cambiar, luego te pide tiempo, luego te pide oportunidad y esto te tiene mareado o mareada, mi querido Acuario, ¿vale? Luego vamos a preguntar qué consejo te da lo que es el tarot, porque no puedes estar siempre así, Acuario. No puedes estar siempre, ¿vale? Son muy suyos, ¿ves? Son personas que se encierran lo que es en su mundo, son personas que le falta comunicar. Voy a darte lo que es iniciales. Vamos a ver, iniciales, mi querido Acuario, iniciales, cariño, iniciales. Eso también puede estar vinculado en el trabajo. Quizás hay personas con las cuales tú no estás teniendo una comunicación muy fluida, personas con las cuales no te pones de acuerdo. La letra Z, la letra R y cierras con la letra K, mi querido Acuario. Un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Dice, finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Para muchos de vosotros, Acuario, posiblemente el problema está relacionado en la cual de repente tú no tienes trabajo o tu pareja no tiene trabajo. O puede ser la distancia en la cual tú me digas, Richard, ellos tuvieron que marchar. ¿Por qué? Porque el trabajo no se podía conseguir en el lugar donde ustedes están. A lo mejor estás lidiando con personas que están en otro país, que están en otro estado, pero no es porque a lo mejor esa distancia es porque no se quieren, simplemente porque no hay de otra, porque tienen que trabajar ahí, porque tienen que terminar un curso, etcétera, etcétera, mi querido Acuario, ¿vale? Para muchos de vosotros también, Acuario, siento que posiblemente puede ser que tú te has ido a estudiar a algún lugar, hacer algún tipo de máster, o de repente, cariño, te quedaste en un país y siento como que tienes algún tipo de problema legal con los papeles, con los documentos, y por ahí también empiezan los problemas, quizás con la pareja o con la persona que estás actualmente. Quizás me dices, Richard, cuando estábamos en nuestro país, en la cual no teníamos problemas, lo que es con documentos, todo marchaba bien, todo fue venirnos a este país, no tenemos documentos y estamos como perros y gatos, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Acuario. Yo lo que quiero ver, mi querido Acuario, quiero preguntar también la energía de ellos o de ellas. Vamos a ver. ¿Por qué actúan como muy suyos? ¿Por qué de repente no te dicen las cosas a la cara? ¿Por qué de repente te escriben y luego desaparecen? ¿Por qué de repente te marean, te ilusionan? Siento como que te ilusionan, Acuario. Y esto a ti pues simplemente te pone nervioso, nerviosa. Vamos a ver, Acuario, qué está pasando, por qué. ¿Este personaje tiene sentimientos por Acuario o qué es lo que hay aquí? ¿Este personaje tiene sentimientos o qué es lo que hay aquí? Tenemos lo que es la carta del 9 de oros, cariño. Son personas que anteponen su felicidad, sobre todo por la parte material, Acuario. Son personas que a lo mejor en estos momentos se están centrando más en su proyecto, en su vida, en sus cosas, o de repente puede ser que este personaje no tiene este tipo de problemas contigo porque no se separa de su pareja, porque hay herencias o porque no lo puede dejar libre por la parte económica. Porque tenemos lo que es la carta del 9 de oros. O está separado con su pareja,
pero quizás tiene lo que es un problema económico, pensiones, etcétera, etcétera. Siento, mi querido Acuario, que esta persona es buena persona, pero ¿sabes qué pasa? Que son personas muy materialistas, cariño. Al ser personas muy materialistas, posiblemente lo primero para ellos o para ellas es su trabajo, es el dinero, etcétera, etcétera. Y quizás por eso no te dan lo que es un compromiso o no pueden dejar lo que tienen actualmente. Son personas muy materialistas. No tiene que ver una cosa con la otra que tú me digas, Richard, entonces, ¿son malas personas? No, no tienen por qué ser malas personas. Simplemente que tienen otras prioridades, mi querido Acuario, ¿vale? Siento un Escorpio muy fuerte también, o esta persona tiene planes de hacer un viaje, esta persona tiene de repente proyectos de mudarse o de irse del lugar donde tú estás, pero no es porque a lo mejor no te quiera, simplemente porque no tiene de otra, porque me sale que antepone la parte material ante el amor, mi querido Acuario. Vamos a ver, ¿qué más me quieren decir las cartas? Acuario, tenemos lo que es la carta del Rey de Oros. Piensa mucho lo que es en el futuro, Acuario. Piensa mucho, ¿vale? Piensa mucho lo que es en su vejez, en su jubilación. Entonces, siento que por ahí vienen los problemas. Es una persona que en estos momentos no quiere renunciar a lo que está logrando, no quiere dejar lo que tiene hasta no estar seguro de lo que es al 100%. ¿Por qué? Porque siento como que le ha costado mucho llegar al lugar donde está. Y esto no se puede culpar, Acuario. A lo mejor tú me dices, Richard, por amor que renuncia a todo, pero no es fácil. Al menos para ellos no es fácil, Acuario, porque tenemos lo que es la carta del Rey de Oros. Este personaje piensa mucho en su jubilación, en su futuro. Este personaje antepone el amor primero a sus bienes materiales. La carta también del Sol me están diciendo, muy pronto va a haber claridad o muy pronto esta persona te va a decir lo que le está pasando. Y la carta del Sol también representa empezar otra vez desde cero o simplemente, Acuario, si a ti no te conviene esto, pues tendrás que superar este obstáculo y empezar otra vez desde cero lo que es tu vida, con él o con otra persona, con ella o con otra persona, mi querido Acuario, ¿vale? Para muchos de vosotros, Acuario, yo siento que posiblemente no es lo que tú estás buscando en tu vida, Acuario. ¿Por qué? Porque son personas muy materialistas, Acuario. Son personas que buscan su proyección a futuro, son personas que están más dedicados a su trabajo, a su negocio, a sus proyectos y como que se olvidan un poco del amor. O son personas que en este momento te dicen, tengo que terminar mis estudios, mis máster y dejan a un lado lo que es el amor. Tienen proyección a futuro. No lo veo nada de malo, sinceramente, pero tiene lo que es proyección a futuro, mi querido Acuario. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Dice, relaciones amistosas y familiares. Sea compasivo con sus amigos y su familia. Necesita que esté presente y los escuche. No tiene que darles consejo, puede limitarse a estar ahí para ellos, escuchándoles y ofreciéndoles su amor, mi querido Acuario, ¿vale? Siento que hay una persona que quiere hablar contigo o de repente puede ser que hay un familiar que necesita de ti en estos momentos. No tienes por qué ser muy duro o muy dura con ellos, cariño, porque todos en algún momento cometemos errores. Hay alguien que necesita de ti. No es necesario que lo llenes con dinero, con que tú lo escuches, con que tú le des un consejo, estoy seguro que este personaje estaría muy contento contigo. Como que tú no terminas de entenderte con alguien. No todo tiene que ser amor. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser hijos, puede ser de repente una amistad. No todo tiene que ser relación de pareja, pero alguien necesita que tú lo entiendas, alguien necesita que tú lo escuches o al menos que le busques alternativas para solucionar el problema que está viviendo en estos momentos, mi querido Acuario, ¿vale? Alguien necesita de ti. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario.
Dice, para muchos de vosotros, mi querido Acuario, siento que hay una persona que está haciendo lo que es un cambio radical. O tú de repente estás haciendo un cambio. Veo desplazamientos, mudanzas, cambio de casa, cambio de país. Esta persona puede ser de elemento fuego, pero también puede ser lo que es un Tauro. Están en un lugar donde actualmente hace mucho frío o mucho fresco. Veo que esta persona también te va a hablar de una mudanza o simplemente de un viaje de largo tiempo. No es que simplemente se va de vacaciones, porque aquí yo veo que se va con todo lo que tiene puesto corazón y con lo que ha logrado en su vida. La carta también del 8 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente hay una persona como que tú sientes que te oculta algo o simplemente no te está viendo bien. Esta persona, cariño, quiere decirte algo, pero siento que en estos momentos alguien también lo manipula, mi querido Acuario. Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado, mi querido Acuario, ¿vale? Es una persona también que nunca puede verte lo que es a los ojos. ¿Por qué? Porque su conciencia le remuerde. Algo te ha hecho, algo quiere decirte. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta también del 9 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, siento que estás teniendo constantemente un sueño que te atormenta. Quizás te levantas mucho lo que es en la madrugada, tienes pesadillas, estás sufriendo de insomnio y mayormente esto pasa en base a una pesadilla que tú estás teniendo o porque sueñas a una persona o hay algo que te está atormentando, ¿vale? Es importante, cariño, que duermas bien porque luego te va a llegar lo que es el estrés o la ansiedad. O simplemente si tú me dices, Richard, esto no es natural, esto es algo mágico, te recomiendo que hagas una limpia o duerme con la Biblia cerca. Y siempre que tengas este tipo de pesadilla, di, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Verás que esto te va a ayudar, mi querido Acuario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto y bendiciones de corazón. Ya estoy haciendo cambios, ¿vale? Hasta la vista y sé feliz.